Si te parece, hablando de Ucrania, vamos a hacer referencia a lo que está pasando con la contraofensiva ucraniana, porque sobre eso se habla y se discute mucho. Ucrania permanentemente da noticias de avances en territorios ocupados por Rusia. Rusia dice, en realidad no es tan así. En muchas oportunidades los avances que informa Ucrania no son avances reales. Nosotros repelemos esas intervenciones. De hecho, fíjate que es muy interesante. Nosotros en la semana lo solemos mostrar junto con Andrés Klipan, los mapas, ¿no? De los mapas de la guerra. Cuando uno ve los mapas que informa Ucrania, se observan avances muy significativos. Cuando ves la versión rusa, no digo que desconocen los avances, pero lo muestran como un intento de que se gesten efectivamente esos adelantamientos. Pero por otra parte Rusia dice, bueno, pero nosotros los repelimos. Entonces, efectivamente, ahí es donde se discute si avanza o no avanza la contraofensiva ucraniana. Es cierto, bueno, precisamente en este juego de guerra, que es la mentira fundamentalmente, tratar de engañar al enemigo, hay datos, como vos decías, relativos y hay datos absolutos. Datos relativos podríamos decir que son los mapas. Los mapas son, digamos, son tablas fijas, pero de valores relativos, porque pueden estar, digamos, informados, alimentados desde una fuente que probablemente o tal vez podría no ser una fuente muy confiable. Ahora hay valores o datos absolutos, y hay un dato absoluto que escapa a todo tipo de discusión. Si Rusia fuera ganando la guerra, en este momento, Donetsk, Lugansk y obviamente Crimea estarían absolutamente a salvo, teniendo en cuenta que llevamos 1 año y medio de invasión, más de 1 año y medio de invasión rusa, desde el año 2014 que está en poder Crimea de Rusia, y entonces no habría ningún tipo de discusión, como no lo hay, por ejemplo, sobre Moscú. Exacto. Sobre Rostov, si querés, que está mucho más cerca de la frontera. Sin embargo, está absolutamente discutido quién es en este momento el dueño de Lugansk, de Donetsk y hasta de Crimea. Bueno, fíjate de que hecho, hay un detalle. Crimea, que no lo era discutido, empezó a ser discutido. Entonces, ese valor absoluto se le está escapando a todos aquellos que se convierten en observadores de esta guerra, que es que Rusia no puede hacer pie, no puede dominar el territorio ucraniano. Bueno, fíjate que Rusia, para intentar mostrar su dominación en esos 2 territorios que vos recién referiste, llamó a elecciones. Claro. Convocó a elecciones que se están desarrollando ahora, incluso ante las críticas por la imposibilidad en términos materiales, porque son 2 regiones que están bajo los efectos de los enfrentamientos permanentes. Rusia siguió adelante con las elecciones que probablemente, veremos cómo termina toda esta historia, sean discutidas en el futuro no muy lejano. Los resultados de esas elecciones. Van a ser absolutamente desconocidas, no discutidas. O sea, en el plano ruso pueden ser discutidas, en el plano occidental son absolutamente desconocidas, no existen. Son elecciones sobre un abstracto. Es como que nosotros, Argentina, quiera convocar a elecciones hoy, y por más que el sentido lo quisiera hacer, en Malvinas. ¿No? Son abstractas. Exacto. Podemos elegir gobernador, intendente, lo que vos quieras, pero no son de real ejecución.